Ok. De nuevo, buenas noches, señores estudiantes. Estamos comenzando la clase. Y Buenas noches. en esta oportunidad vamos a recordar lo que es conocido contablemente como ley de movimiento de cuentas. ¿Me confirma si se ve la pantalla, por favor? Uno que me confirme. Se ve listo. Ok. Entonces, ley de movimiento de cuentas se refiere básicamente a una cuenta contable, cuál es el tratamiento contable, ¿no? Del registro contable. Por ejemplo, las cuentas de activo y de gasto. Bueno, primero, antes de entrar a específicamente activo y gasto, una cuenta básicamente se registra en el lado izquierdo y en el lado derecho. ¿Cómo se conoce cuando se registra en el lado izquierdo? Se conoce como debe, débito, cargo. Y a nivel de saldo, saldo deudor. Al lado derecho se conoce como haber, crédito o abono. Y a nivel de saldo, deudor. ¿Ya? Entonces, eso básicamente es una cuenta. Ahora, y específicamente ya hablando en el tema de activo, específicamente hablando del tema de activo, entonces si yo registro en el lado izquierdo o en el debe, o el débito se llama, aumenta, ¿ya? O se suma, o más, no sé, término que ustedes quieran, positivo, mientras que si registro al lado derecho, disminuye o se resta, ¿ya? O es menos. Entonces, este tipo de situaciones hay que tener bien claras. Y el saldo, tanto del activo como del gasto, es siempre deudor. Siempre deudor. ¿Ya? Siempre tener un saldo, se vale el término, en el debe. Nunca en el haber. No hay cuenta de activo de gasto con saldo acreedor. Eso tengan bien claro, señor. Y cuando hablamos de un pasivo, patrimonio o ingreso, igual, ¿no ve? Al lado izquierdo se conoce con el mismo nombre, derecho igual. Y la diferencia es que acá, si yo registro en el lado izquierdo o debe, va a disminuir. Si registro en el lado haber, va a aumentar. O el lado izquierdo se resta, el lado derecho se suma. ¿Está bien? Si ustedes entienden esta situación, la verdad que la esencia o la lógica de la contabilidad está aquí, en esto que denominamos ley de movimiento de cuentas. Muy aparte, también en los conceptos o definiciones de qué es un activo, pasivo, patrimonio e ingreso. Ustedes saben eso, van a entender la contabilidad al 100%. La lógica está aquí, ¿ya? Por ejemplo, si yo compro algo, ¿no? Estoy comprando, suponemos que estoy comprando mercadería, va a ingresar un bien a mi institución. ¿Con qué voy a pagar? Con recursos. Supongamos que estoy comprando un equipo de computación, más claro. Comprando equipo de computación, va a entrar un bien a mi institución o a mi empresa. Entonces, ¿qué es un activo? Todos los bienes y derechos del ente. Entonces si tengo que registrar al debe, un activo, ¿no? Porque va a aumentar, ¿no? Está ingresando, va a aumentar. Entonces va a ir al debe el activo. Pero ¿con qué estoy pagando? Con otro activo, si es disponible, es caja, si es con cheque, equivalente a efectivo es el cheque, entonces va a ser banco. Va a disminuir porque está saliendo, ¿no ves? Entonces, ese tipo de lógica es lo que hay que utilizar. Es en base a este cuadrito que se llama ley de movimiento de cuentas, que lo voy a subir al Classroom, ¿ya? Eso básicamente quería hacer el recuerdo sobre el tema de ley de movimiento de cuentas, que para mí es la esencia de la contabilidad, ¿ya? Volvamos al mismo ejemplo que le decía, si yo estoy comprando ese equipo de computación, que es un activo, pero lo compro al crédito. Crédito. Entonces, concepto de pasivo, ¿no ves? Obligaciones con terceras personas. Entonces me están dando un crédito, me están vendiendo algo a la redundancia al crédito. Entonces, tengo que asumir una obligación de pago, un pasivo. Entonces, ¿dónde aumentan los pasivos? Al haber. Entonces, pues voy a registrar al haber, ¿no ve? Si eso es simple crédito, cuentas por pagar, y si firmo un documento, pues documentos por pagar. Entonces, esa es la esencia de la contabilidad, está aquí en el ley de movimiento de cuentas,
¿ya? Ahora, vamos a retornar a la práctica que estábamos viendo en la anterior clase, que habíamos registrado ya lo que es habíamos realizado el balance inicial, ya el balance inicial lo habíamos realizado en la anterior clase, ¿sí? Y lo habíamos registrado en el libro diario, ¿ya? Está registrado en el libro diario el balance inicial, que básicamente es un copy-paste del balance inicial, ¿no? El balance inicial, ¿cuál es la esencia del balance inicial? Saber el formato, que un balance inicial es igual que un balance general, nada más que inicio de las operaciones de la empresa. Tiene que tener activo, tiene que tener pasivo y tiene que tener patrimonio. Y voy identificando los aportes de los socios, ¿no ves? El activo se compone, de acuerdo a la norma 11 de contabilidad, en dos componentes: activo corriente y activo no corriente. El pasivo igual, pasivo corriente, pasivo no corriente, o pasivo circulante, o pasivo no circulante. Igual en el activo, en vez de corriente, circulante, y acá activo no circulante. Eso dice la norma 11 de contabilidad. Ahora que algunos colegas discriminan el activo corriente en activo disponible, exigible, realizable. Eso se realiza más que todo para el propósito de análisis de los estados financieros. Pero la norma 11 de contabilidad solo establece este tipo de denominaciones, ¿ya? No es que esté mal, sino que se lo expresa más que todo en la vida real por uso de costumbres contables, si vale el término, porque también obviamente los estados financieros son para analizarlos e interpretarlos. Y obviamente se necesita identificar los que son activos disponibles, exigibles, realizables, a lo que es inversiones, otros activos, activos diferidos, ¿no? Se necesita para el propósito de análisis de esos estados financieros. Bueno, prenden sus micrófonos e interrumpen nada. Entonces, eso básicamente en lo que es el balance inicial, ¿no? Y se tienen que ir identificando los aportes que realiza cada socio. Por eso es que yo por lo general siempre comienzo describiendo los aportes de los socios, identificando los aportes de los socios. ¿Ya? Y obviamente, como esta es una SRL, pues va a ser capital social. Si fuera una empresa unipersonal, va a ser capital solamente, ¿no? O algunos le llaman capital unipersonal. Sería capital, ¿no? Porque es de una sola persona unipersonal. Y voy identificando, ¿no? ¿Qué es lo que está aportando? Socios han aportado en efectivo, entonces va a caja, ¿no ves? Me han aportado vehículos, va activo no corriente. ¿Por qué? Porque el activo corriente es la disponibilidad o lo que se va a convertir en disponible máximo en un año. Eso es el activo corriente. Galaxy, deja de compartir pantalla, aparentito. Vamos a tener que eliminársela. Por favor, y les rogaría que no en el Zoom. Si no, me voy a ver obligado a eliminarlo de la clase, ¿ya? Entonces, decíamos, hay que ir identificando los aportes y distribuyendo qué tipo de activos son. Los activos corrientes, les decía, es el disponible o lo que se va a convertir en disponible en el corto plazo, o sea, menor o igual a un año. Y activo no corriente es obviamente lo que se podría convertir en disponible mayor a un año, ¿ya? Pero obviamente más que todo son los bienes de uso en el activo no corriente, más conocido como activos fijos también. Y obviamente el pasivo corriente son las obligaciones a corto plazo y el pasivo no corriente obligaciones a largo plazo. Y eso básicamente sería el balance inicial, que posteriormente, como les decía, se registra en el libro diario, que es vaciar prácticamente lo que ya está en el balance inicial, ¿no? Las cuentas con los montos correspondientes, lo que es todo lo que es activo, pues al debe, lo que es pasivo y patrimonio, al haber, sencillo, ¿no? Y cuadro. Y la glosa, que es el registro de balance inicial. Ahora, señores, pues vamos a comenzar con el punto 2, que dice lo siguiente, ¿no? El enunciado, la transacción dice: el 2 de diciembre del 2019, los gastos efectuados por la empresa destinados a obtener su personalidad jurídica, según factura, ascienden a bolivianos 2.500, importe coberturado en efectivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como una empresa jurídica, por eso personalidad jurídica, en realidad, bueno, una empresa jurídica, porque es SRL, en realidad estos son todos, se ha contratado, por la transacción da a entender que se ha contratado a un profesional, ya específicamente, para que haga todos los trámites para aperturar la empresa legalmente. Todos los trámites y registrar todos los trámites en distintas instituciones que se debe registrar, ¿no? Como es el trámite de obtención del NIC, como es el trámite de una empresa,
la licencia de funcionamiento, etcétera, etcétera. Dependiendo de qué tipo de empresas, tenemos que ir registrando y obtener los permisos correspondientes, ¿ya? Entonces, para todo aquello se ha contratado, porque si te emiten factura es porque has contratado a un profesional para que realice todos esos trámites o has contratado a una empresa, ¿no? Para que te realice esos trámites. Y en este caso, obviamente, nos ha facturado que corresponde a 2.500. Y estos se conocen como contablemente como gastos de organización. Entonces, en el libro diario, pues generamos la cuenta de un activo no corriente. ¿Por qué activo no corriente? Porque los gastos de organización, de acuerdo al decreto supremo 24051, se deben amortizar en 4 gestiones. O lo puedes llevar todo al gasto, ¿no? Pero por lo general, de acuerdo a la recomendación que establece el 2451, dice que máximo se puede amortizar en 4 gestiones. Por eso es que se lo lleva a una cuenta de activos. Se llama gastos de organización, pero no es cuenta de gastos. Repito, es una cuenta de activo no corriente. Y como está facturado, pues obviamente me va a generar un IVA crédito fiscal. Y la cuenta de IVA crédito fiscal es cuenta de activo corriente. Y como dice que hemos cancelado en efectivo, pues salen los recursos de la cuenta caja, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el total que estamos pagando? Los 2.500. Los gastos de organización vendría a ser el 87% de los 2.500. Y el IVA crédito fiscal, por definición, ustedes saben que el IVA tiene 2 componentes, ¿no? Lo que es el crédito fiscal y el débito fiscal. El crédito fiscal que se genera por todas las adquisiciones y o compras con facturas, y obviamente te genera crédito fiscal. ¿Por qué digo compras con facturas? ¿Yo puedo tener compras sin facturas? Sí, puedo tener. Dependiendo de qué es lo que esté comprando. Ya, por ejemplo, si puedo comprar cualquier bien o servicio producido dentro del territorio boliviano sin factura. Sí, puedo hacerlo, pero ahí debo actuar como agente de retención, dice la norma. Debo proceder a retenciones impositivas correspondientes, que más adelante le damos, en otra clase posterior, vamos a explicar el tema de las retenciones impositivas. Y entonces, puedo tener compras sin factura, ¿ya? Eso por un lado. Compro sin factura de bienes y servicios producidos en el territorio boliviano, por si acaso. No puedo comprar, suponete, una moto, no producimos en Bolivia, no es moto, una moto sin factura. Ajá, o no puedo comprar una computadora sin factura, porque son bienes importados. Si compro sin factura, eso quiere decir que estoy comprando bienes de contrabando. Y obviamente eso es un delito. ¿Ya? Está tipificado en la ley de aduana como un delito. Entonces no puedo hacer aquello. Entonces, compro bienes producidos dentro del territorio boliviano, actúo como agente de retención, pues la operación es legal. Ahora, también puedo comprar de aquellos regímenes especiales que tenemos dentro de nuestro sistema tributario boliviano. Que, por ejemplo, si yo compro, por ejemplo, puedo comprar una mesa de madera a un artesano que pertenezca a los regímenes especiales. Entonces, ¿ahí qué debo hacer? ¿Le retengo? No le retengo. ¿Qué debo exigirle? Debo exigirle la documentación que acredite que él pertenece a ese régimen. Como es fotocopia de su carnet, fotocopia de su NIT, que diga que él es artesano, que corresponde al régimen simplificado, fotocopia de su última boleta de pago de impuestos, porque ellos declaran sus impuestos de manera bimestral, y obviamente debe existir un documento que acredite que realmente se ha efectuado el pago. Y obviamente la lógica del precio no debe ser muy elevado del bien que estoy comprando. No voy a comprar una mesa de, no sé, pues 8.000, 10.000 bolivianos a un artesano, ¿no ves? Tampoco, ¿no? Entonces, si compro ya por lo general ese tipo de precios, pues corresponde a una empresa ya que te emite facturas, si vale el término, o ya una empresa más formal, si vale el término, ¿ya? Entonces, ese tipo de aclaraciones hay que tener muy en cuenta. De todas maneras, la verdad, lo soy franco, a mí no me gusta dejar mucho las cosas pendientes, así que les voy a explicar una vez aquí el tema de las retenciones impositivas, ¿ya? Retenciones impositivas. Entonces, cuando yo adquiero, si yo adquiero, esto obviamente se produce, repito, cuando yo adquiero bienes y servicios producidos
dentro del territorio boliviano. Entonces, si yo quiero bienes o servicios, aquí me faltó aclarar sin facturas o sin facturas. Producidos dentro del territorio. Cuando yo quiero bienes, ¿qué debo retener? Debo retener el impuesto sobre las utilidades de la empresa, más conocido como IUE. ¿Cuánto debo retener? Debo retener el 5%. Y debo retener el impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones, más conocido como IT. El 3%. Entonces esto me generaría un total de impuestos a retener. Si yo sumo, 8%. ¿Ya? Ahora, si yo quiero un servicio sin factura, ¿qué debo retener? Por si acaso se retienen solo los impuestos directos, no los indirectos. El IVA es un impuesto indirecto. El IT y el IUE es un impuesto directo. Ahora, ¿qué debo retener aquí? Debo retener el 12,5%, ¿ya? Aquí no me está. Ya. No me está queriendo reconocer. Ya sé por qué es. Un segundito. Vamos a ponerlo nomás en... $12,5% y el IT 3%, que esto me daría 15,5%. El mismo caso acá, el tema de mi formato de mi celda Excel es que no me está reconociendo. Pero ahorita lo cambiamos. 15,5%. ¿Ya? Entonces, ese es el total que se debe retener por servicio. Ahora, hay una retención especial, si vale el término, cuando me alquilan por alquiler, ¿qué debo retener? Debo retener el régimen complementario al valor agregado, más conocido como RC IVA. Y en este caso se retiene el 13%, y el IT 3%, que me tendría que sumar 16%. ¿Ya? Eso sería en el tema de alquiler. Ahora,
Hay que tener también cuidado con el tema de los consultores individuales de línea, cuando trabajan en instituciones públicas. Ahí hemos hecho nosotros una consulta, aunque no estamos muy de acuerdo con impuestos. Hemos hecho una consulta de impuestos y dice que se debe retener igual el RSI-IVA y el IT. Pero yo les aconsejo que nomás los consultores individuales de línea saquen su NIT y tributen de manera trimestral como debe ser. Estas son las retenciones, señores, entonces, que se debe hacer. Si yo adquiero bienes, le repito, y servicios dentro del territorio boliviano, por bienes debo retener el IVA 5%, el IT 3%, el total sería 8%. Servicio, IVA 12,5%, IT 3%, total 15,5%. Y alquiler, el RSI-IVA, o régimen complementario al impuesto de valor agregado, 13%, y el IT 3%, total 16%. Eso es lo que establece la normativa del tema de retenciones impositivas, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero, como le decía, una mesa, pues obviamente, supongamos que la mesa me cueste, no sé, 2.000 bolivianos, pues debo retener de los 2.000 bolivianos, debo retener por concepto de IVA el 5%, ¿ya? Y el 3%. Y menos eso se debe pagar a la persona que estoy adquiriendo. Pero si yo adquiero esa mesa de un artesano del régimen simplificado, no retengo nada. No retengo nada. Debo solamente pedirle los documentos que acrediten que pertenece a ese régimen, que es fotocopia de su NIT, fotocopia de su última boleta de pago, de sus impuestos, fotocopia de su carnet de identidad, y debe existir un documento que acredite que realmente el pago. Ya, eso sería, no sé si tuviera alguna duda o aclaración al respecto de esto aquí para seguir con las transacciones de la práctica. Bueno, el calla, otorga, y ¿no ve? Entonces, seguiremos con las transacciones. Decíamos, punto 2, por los gastos de organización, que ya estábamos explicando acá en el libro diario. Gastos de organización, una cuenta de activo corriente, repito, no es una cuenta de gasto, el IVA crédito fiscal, porque nos está generando factura, el 13%, y pagamos en efectivo, sale de caja. No sé si alguien tuviera alguna duda de esta transacción. Bien, si no hay duda, pasamos a la siguiente transacción. ¿Qué dice? El 4 de diciembre de 2019, con el efectivo, la empresa apertura una cuenta corriente en boliviano en el Banco Unión, Sociedad Anónima, por 100.000 bolivianos. Al mismo tiempo solicita una chequera, por lo cual el banco cobra 390 bolivianos. Por la chequera, el banco nos cobra. O sea, si nosotros tenemos una cuenta en el banco, vos no podés imprimir el cheque en cualquier imprenta. Quien te da la chequera es el banco y te la vende, obviamente, y te cobra lo que corresponde, ¿no? Y eso te tiene que emitir la correspondiente factura o nota fiscal, que le llama el banco. Bueno, en realidad es una factura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Dice que hemos aperturado una cuenta corriente y al mismo tiempo hemos solicitado una chequera, por lo tanto nos han cobrado también los 390 de la chequera. Nos vamos al libro diario y hemos hecho lo siguiente. Entonces, hemos cancelado con los 100.000 bolivianos de caja que sale, porque es que es con efectivo, sale los 100.000 de caja. O sea, aperturamos una cuenta. Entonces, ¿aquí qué pasa? Estamos creando una cuenta, una cuenta corriente en el banco. Por lo tanto, tengo que aperturar una cuenta de activo, en realidad disponible, producto disponible, ¿no ves? Que sería banco, ya. Entonces, y voy a crear la cuenta auxiliar de la cuenta banco, que BUSA significa Banco Unión Sociedad Anónima. Esa es su sigla oficial del Banco Unión, por si acaso. Y obviamente voy a restarles de los 100.000 porque es de ahí que me deducen los 390 de lo que es las comisiones bancarias. Las comisiones bancarias, repito, tienen que ver la factura correspondiente y eso me genera un crédito fiscal
del 13% sobre los 390. Entonces, la comisión bancaria es el 87% de los 390, quita la formulita por si acaso, 390. En el Excel aquí, yo le voy a subir el Excel al Classroom por si acaso. ¿Ya? Entonces ustedes pueden consultar, le dan clic, va en la celda, y ahí está la formulita. El monto es 390, dice el enunciado de la chequera. Y dice, no es 390. Entonces, los 390 por 0,87%, por 0,87 es el 87%. Eso va a comisiones bancarias, cuenta de gasto, va al estado de resultados. Y el 13% de los 390, ya que está aquí, es el IVA crédito fiscal, una cuenta de activo corriente, no va al gasto. Y obviamente sale el efectivo porque dice que aperturamos con efectivo, ¿no ves? Eso dice el enunciado aquí. Que con el efectivo. Entonces, pues sale del efectivo. Obviamente no teníamos plata tampoco en ningún otro banco, lo tenemos en caja, que lo hemos iniciado aquí, balance inicial con caja, no hay cuenta corriente ni nada. Entonces eso sería esta transacción. No sé si tuvieran alguna duda en esta transacción. Si alguien tiene alguna duda, adelante por favor. Vincent, buenas noches. Sí, ¿me lo podría un poquito volver a repetir el 103? Es que mi señal no está muy buena. Ya. Entonces, aquí lo que primero tenemos que hacer es, como decimos nosotros, entender el cuentito. ¿Cuál es el cuentito? Tenemos disponible en caja, tenemos plata en caja, no me queda el balance inicial, tenemos 800.001.900 bolivianos. Entonces, tenemos disponible y la empresa pues quiere mover, es mucho efectivo tener disponible y quiere tener su disponible o parte de su disponible en una cuenta bancaria, que de alguna manera es más seguro tener la plata en el banco, ¿no? Y toma la decisión de aperturar una cuenta corriente en el banco. ¿En qué banco? En el Banco Unión, en el BUSA. BUSA significa Banco Unión Sociedad Anónima, le decía eso, sigla oficial del Banco Unión. Entonces, en ese banco pues decidimos aperturar la cuenta corriente, pero al mismo tiempo para mover la cuenta corriente se mueve con chequera, ¿no ven? Entonces necesitamos chequera, pues al mismo tiempo hemos solicitado una chequera y quien te imprime la chequera o quien te vende la chequera es el banco, la institución financiera, no cualquier imprenta, por si acaso. ¿Ya? Y bueno, pues el costo de una chequera ahorita está en 390 bolivianos, ya, de 200 cheques, me falla la memoria, ¿sí? Son 390 bolivianos. Entonces, sacamos los 100.000 del efectivo y los 100.000 menos los 390 que estamos pagando por chequera es lo que va a la cuenta banco, porque ese es el monto que estamos cargando esa cuenta. Y los 390 pues le pagamos al banco por la chequera. Que en este caso, las chequeras se conoce, contablemente hablando, se conoce como comisiones bancarias. Y el banco tiene que emitir factura. En realidad no cobra una comisión por la impresión de la chequera. Y él va al gasto a comisiones bancarias el 87% de los 390, como está aquí en la formulita en el Excel. 390 por 0,87. ¿Por qué por 0,87? No le he puesto porcentaje, porque no estoy aplicando fórmula de porcentaje, directamente en número aritmético. ¿Cómo convierto un porcentaje en número aritmético? Dividiéndolo entre 100. Si yo divido, aquí digamos, lo voy a dividir 100. 100 dividido entre 87, y para convertir el número aritmético, no, estoy mal, es 87 dividido entre 100. Si yo quiero convertir un porcentaje a número aritmético, debo dividir entre 100. Entonces, 87% dividido entre 100 me da 0,87, ¿no ves? Como se ve aquí. Entonces, por eso es que yo multiplico aquí en mi fórmula 390 por 0,87. Ya lo convertí el porcentaje en número aritmético porque estoy multiplicando directamente un número aritmético que es 390. Y el crédito fiscal, que es el 13%. Entonces, esa sería la transacción. Y obviamente la glosa, ¿no? El registro de la apertura de una cuenta corriente en el Banco Unión y pago de chequera, según documento adjunto. Nunca se olviden, señores, poner según documento adjunto y todo comprobante. Bueno, ustedes no van a ser contadores, pero bueno, todo comprobante contable. En la vida real, el libro diario no se hace así. O sea, en realidad esta partecita de aquí
vendría a ser un comprobante contable. ¿Ya? La vida real se maneja comprobante contable, pero el Código de Comercio habla del libro diario. En la vida real, le repito, se maneja comprobante contable, en los sistemas de los sistemas se trabajan con comprobantes contables, pero internamente el sistema te genera el libro diario. Entonces, ¿qué se hace en la vida real? El comprobante contable, y se debe anexar al comprobante la documentación de respaldo de cada transacción. Tiene que tener, cada transacción tiene que tener su respaldo. Cada comprobante tiene que tener su respaldo. No podemos registrar sin respaldo ninguna transacción, o no debe estar registrada ninguna transacción sin documento de respaldo. Eso sería entonces sobre esta transacción. No sé si alguien tuviera alguna duda más. No hay. Bien. Entonces pasamos a la siguiente transacción. Dice, el 6 de diciembre de 2019 se compra mercaderías por bolivianos 294.000, según factura, cancelándose el 20% con cheque, y por el saldo se suscribe una letra de cambio a 15 días de plazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Sencillo, estamos comprando, pues nos generamos una cuenta de resultado, compra de mercadería, el 87% del total, como está aquí en mi formulita, que es los 294.000, 87%, y con factura, obviamente, el IVA crédito fiscal, ¿ya? Que es de los 244.000, el 13%. Y obviamente, ¿cómo estoy pagando? Dice que estoy pagando el 20%, 0.2 aquí, 20% con cheque. Entonces, pues sale la plata del banco, ¿no? La única cuenta bancaria que tengo, que es en el Banco Unión, sale la plata de ahí, ¿ya? Sale de la cuenta banco. Y la diferencia dice que firmo una letra de cambio. Entonces, la letra de cambio, estoy asumiendo una obligación de pago, que vendría a ser un documento por pagar. La diferencia sería el 80%, ¿no? Porque si el 20% es cheque, ¿cuánto falta para el 100? Falta 80, pues, ¿no ves? Entonces, 294.000 por 80%. Y obviamente la correspondiente glosa, ¿no? Que es registro de la adquisición de mercadería, cancelándose. Bueno, la glosa es el resumen o la síntesis de la transacción que estamos registrando. Y como les decía, siempre se pone según documento adjunto. ¿Ya? No sé si en esta transacción tuvieran alguna duda. Si alguien tuviera alguna duda en esta transacción. La única situación que hay que tener cuidado es que tener cuidado cómo se paga. Si pago con cheque, si pago en efectivo, si asumo alguna cuenta por pagar, a simple crédito. Si es a simple crédito, va a ser cuentas por pagar. No vea si es a simple crédito. Si en este caso, como es una letra de cambio o hay un pagaré, es un documento por pagar. Es la única diferencia que hay que tener cuidado. Porque las compras siempre van a ser compra de mercadería y a crédito fiscal con factura, ¿no ves? Compra de mercadería con factura. Y como pago, puede ser, si es en efectivo, puede ser caja. Si es simple crédito, cuentas por pagar. Si es con letra de cambio, como es el caso de ahorita, documento por pagar. Si es pagaré, igual documento por pagar. Es las formas que podría haber, digamos, ¿no? Y tener cuidado en los porcentajes, nada más. En este caso, aquí dice que 20% con cheque y el saldo, una letra de cambio. Esa sería esta transacción. No sé si tuvieran alguna duda. Bien. No hay ni una duda entonces. El Dicen, último antes asiento. que pasemos a otro asiento, perdón, antes que pasemos al siguiente, Adelante. ¿Le escucho? dicen, estaba en esa consultita, en esa transacción, ¿me escucha? Le escucho, le escucho. Ahora, Le escucho, adelante. ya, en esta transacción que dice Banco Moneda Nacional, como estamos hablando en el Banco Unión, sí o sí tenemos que ponerle el abajito busta. Sí, porque por eso el libro diario maneja lo que es la columna de parcial. ¿Ya? En parcial se ponen las cuentas auxiliares. Las cuentas mayores, yo por lo general, para diferenciarla, y también así se genera en los sistemas contables, la mayoría de los sistemas, vienen subrayadas para diferenciar las cuentas mayores. Y las cuentas auxiliares, ¿sí? Es para identificar. Por ejemplo, yo puedo tener cuenta en el Banco Unión, en el Banco Visa, diferentes cuentas en moneda nacional, ¿no?
Por eso es que mi cuenta mayor es Banco Moneda Nacional y mi cuenta específica o auxiliar es la cuenta bancaria donde estoy moviendo mi plata. Porque como le decía, yo como empresa puedo tener una cuenta corriente en boliviano en el Banco Unión, una cuenta corriente en boliviano en el Banco Visa, una cuenta corriente en el Banco Mercantil, en el Banco Nacional de Bolivia, ¿no? Entonces, aquí me va a identificar, en la cuenta auxiliar me va a identificar de qué cuenta corriente bancaria estoy moviendo esos recursos, ese dinero. Pero mi cuenta mayor va a ser única Banco Moneda Nacional. ¿Ya? No sé si respondo a su duda. Ya, gracias. Sí, gracias. Bien. Pasamos a la siguiente transacción. Licenciado, Adelante. buenas noches. Buenas noches. Disculpe, sobre ese ejercicio que está diciendo, que está anunciando ahorita, que el tema de la cuenta auxiliar, todo igual solamente se sumaría nomás para el total del debe y haber solamente la cuenta auxiliar es como referencia nomás del gasto, ¿no? Exactamente, la cuenta auxiliar es donde se genere, dependiendo de las cuentas. No todas las cuentas tienen cuentas auxiliares, por si acaso. No todas las cuentas mayores tienen cuentas auxiliares, ¿no ves? Por ejemplo, compras no puede tener cuenta auxiliar. No tengo. En algunos casos sí es necesario identificar las cuentas auxiliares. Como es el tema del banco que te estoy hablando, puedo tener cuenta corriente en diferentes bancos. Como cuando, por ejemplo, aquí, por ejemplo, sería necesario, yo no puse en la transacción, pero sí en la vida real es necesario identificar documentos por pagar a quién le debo, por ejemplo. Porque yo le puedo deber a varios proveedores, ¿no ves? Entonces, ¿cómo voy a saber en mi contabilidad a quién le debo, digamos? Entonces, yo aquí debería generar un auxiliar y identificar a quién le debo, por ejemplo. O cuando yo vendo al crédito a una cuenta por cobrar, ¿a quién le debo cobrar? Entonces, mi cuenta mayor va a ser cuenta por cobrar y mi auxiliar va a ser por el cliente al quien le tengo que cobrar, ¿no ves? Entonces, muy bien, licenciado. No todas las cuentas tienen cuenta auxiliar, ¿ya? O sea, dependiendo la necesidad. En este caso, como las cuentas que les acabo de explicar, es súper necesario que se identifiquen, ¿no ves? Como ejemplo, aquí documentos por pagar, ¿a quién yo le debo? Puedo tener varios proveedores. O a quién le tengo que cobrar con una cuenta por cobrar, ¿no ves? Entonces, en esas cuentas sí es necesario identificar, como aquí en la cuenta banco, como le digo, puedo tener cuenta corriente en diferentes bancos. No sé si absorbí tu duda. Sí, licenciado, tiene razón, porque en la glosa nosotros debemos, al momento de registrar, debemos también adjuntar a quién debemos el dinero o a quién no, o de dónde fue que gastamos en tipo moneda nacional o dólar. Sí, licenciado, está bienísimo. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, no es que esté yendo no es que quiera avanzar mucho, ya solamente esta transacción más y ya, hasta ahí la paramos por si acaso, ya no vamos a terminar la práctica hoy día, ya, así que no digan, ay, que está corriendo y después no vamos a terminar rápido la práctica y nos va a llover de práctica. No es tan así. Todo está programado. Entonces, este enunciado más y terminamos hoy día. 7 de diciembre. La empresa obtiene un préstamo del Banco Unión por bolivianos 120.000, pagaderos en 4 cuotas anuales, a partir de la fecha, con un interés mensual de 1.85%. Aquí en realidad la transacción es sencilla, ¿no? Estamos asumiendo una obligación, que es un préstamo, y al mismo tiempo, esa plata que nos están prestando, al prestárnosla esa plata ya al mismo tiempo se convierte en un activo. O sea, ya es nuestra plata porque va a estar en nuestra cuenta corriente. Cuando yo adquiero un préstamo, por lo general, ahora ya la mayoría de las instituciones financieras, peor cuando es empresa, ellos de alguna manera te exigen o te piden que crees una cuenta corriente en su banco para que te depositen plata ahí. Peor ahora ya incluso se está manejando más el tema de las transferencias electrónicas, por ejemplo, que ya es de uso común, incluso entre las personas naturales, uno agarra y transfiere a la persona que quiere transferir de su celular, ¿no? Entonces, ahora ya está manejando mucho lo que es el dinero virtual, que le llamamos de alguna manera, que le llamamos cuando hacemos transferencias, ¿no ves? Entonces ya no te dan muchas instituciones financieras no te dan ya la plata en efectivo, sino te dan o te la depositan o te la transfieren a la cuenta corriente que tú tienes en el banco. En este caso nosotros tenemos una cuenta como empresa, tenemos una cuenta en el Banco Unión.
Entonces nos van a depositar la plata en el Banco Unión, no te la van a dar en efectivo. Si tenés cuenta, no te la van a dar. Entonces te van a depositar a tu cuenta directamente y obviamente esa plata que tienes en tu cuenta se convierte en un activo, ¿no? Porque está disponible en tu cuenta, entonces la plata aparentemente es tuya. Pero al mismo tiempo asumís una obligación de pago que es un pasivo a largo plazo o pasivo no corriente, porque es a 4 años que vas a pagar y se llama obviamente préstamos bancarios a largo plazo. Y aquí, como se dieron cuenta, ahorita he creado el auxiliar, porque yo puedo tener diferentes préstamos bancarios con diferentes instituciones bancarias también, ¿no ves? Y es necesario generar un auxiliar, una cuenta auxiliar. Puedo tener préstamos en el banco, como le decía, Visa, en cualquier otro banco, dependiendo de la tasa de interés, de las condiciones que me den de pago, del plazo. Obviamente yo como cliente pues veré dónde es mi mejor opción para sacar el préstamo correspondiente, ¿no ves? Disculpa que activaron su micrófono y ya me desinspiraron. Ya. Entonces, esa sería la transacción. Repito, los préstamos bancarios ahora, los desembolsos, los préstamos bancarios, ya no, por lo general, la verdad, de acuerdo a lo que yo poco he averiguado, no hay una institución financiera que te dé ya en efectivo los desembolsos. Peor un monto así de 120,000 bolivianos. Por lo general ya todos te piden que apertures una cuenta corriente y te depositen o te transfieran a tu cuenta corriente, en este caso de la empresa, ya, que está en el Banco Unión. Entonces te depositan a tu cuenta del banco y tenemos que asumir contablemente una obligación de pago, un pasivo a largo plazo, que sería préstamos bancarios a largo plazo y obviamente a quién le debemos, en este caso al BUSA, parcial solamente cuando manejamos las cuentas auxiliares que acabamos de explicar, cuando son necesarias. No todas las cuentas mayores tienen cuentas auxiliares, por favor, no todas las que son necesarias. Por ejemplo, aquí obviamente mi cuenta corriente es necesario. ¿Y a quién le debo aquí? Al BUSA es necesario, porque puedo tener créditos, como le decía, en otras instituciones financieras. Igual pueden ser préstamos bancarios a largo plazo, pero ya no sería en el BUSA, digamos. Con el BUSA, que significa Banco Unión Sociedad Anónima. Puede ser Banco Mercantil, como le decía, Banco Nacional, etcétera. Distintas instituciones financieras que hay. Y así quedaría la transacción, obviamente, y la glosa correspondiente. No sé si tuviera alguna duda. Facilito, ¿no es? Entonces, hasta aquí hemos quedado, señores, en esta clase. La siguiente clase continuamos las demás transacciones. ¿Ya? Yo, de todas maneras, no me acuerdo si la subí al Classroom la práctica. Creo que ya la subí, si no, hoy día voy a subirla. Para que los que gusten pueden ir resolviéndola, porque a veces es mejor resolverla con anticipado y ya en la clase absorber sus dudas directamente, ¿no? De todas maneras, estamos avanzando. Ustedes pueden estudiar, las clases yo las grabo y me pueden consultar la siguiente clase